subió a una cruz por usted y por mí, y no emocionarnos, que nuestro corazón no se alegre por ese sacrificio. Voy a acomodar aquí algo rápido para poder ver a mis hermanos. Gloria al Señor. Aquí los puedo ver ahora. Y pues estamos agradecidos con el Señor que nos da la oportunidad de poder reunirnos, aunque sea a través de estos medios y poder ver nuestros rostros. Esperamos y lloramos por ese día en el cual podamos volver, ¿verdad?, al templo y poder saludarnos, poder vernos, poder reír y poder decirle a mi hermano, Dios te bendiga, que sabemos es lo mejor que le podemos decir a un hermano. Amén. Así que en esta noche, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermana. A la distancia, tal vez no podamos estrechar nuestras manos, pero eso no impide que la bendición de Dios viaje hasta donde tú te encuentres. Amén. Así de que en esta noche me sentía bastante nervioso, pero con esos cantos es imposible que el nervio se quede. Así de que me gustaría invitarlos a ir a la Escritura y comencemos hoy con lo que sea que el Señor nos quiere decir. Y quisiera que vayamos al libro de Juan, al capítulo 18, del versículo 1. Vamos a hacer una lectura, unos 10 versículos ahí, 10, 11 versículos, tal vez más. Juan, capítulo 18, versículo 1. Cuando lo tenga, puede levantar su mano para yo saber que ya lo tiene. Amén, gloria al Señor. Juan capítulo 18, versículo 1, dice de la siguiente manera. Léanlo conmigo. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, iban a apresarle. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? 5. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Eran los que estaban con él. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vengamos en oración e invitemos al Espíritu Santo a venir a nuestro medio. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos regalas, Padre, de poder reunirnos a través de estos medios, Señor. Padre, Señor, sabiendo de que tenemos que perseverar en esta batalla, Señor, en esta guerra que estamos peleando, Señor. La pandemia no es un motivo o una excusa para detenernos, Señor, sino todo lo contrario, es un motivo, una razón para seguir luchando y seguir llevando tu palabra y tu nombre a todo aquel que lo necesita. Padre, te pedimos en esta noche que puedas bendecir y llegar, Señor, al cuerpo enfermo, al cuerpo necesitado, al alma sedienta de ti, Señor, donde sea que ésta se encuentre, que puedas hablar a su vida y a su corazón, Señor, que seas tú
en el escenario, en el corazón de cada uno de nosotros en esta noche, Padre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, y te invitamos a venir a nuestro medio y que cambies nuestras vidas de aquí en adelante. En el glorioso nombre de tu Hijo oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos en esta noche. Y pues hemos decidido nombrar este pequeño mensaje que vamos a estar trayendo en los siguientes minutos, el sacrificio que Dios quiere. Ahora, para poder traerlo al presente, tal y como lo estoy diciendo, el sacrificio que Dios quiere, me gustaría hablar de otro sacrificio y poder tomar ese como ejemplo. Como escuché una vez a un predicador decir, vamos a traer este punto para hablar del punto que queremos hablar. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 18, en el versículo 1 al 11 que acabamos de leer, y también a lo largo de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos ha demostrado firmemente que Él sabe muy bien lo que Él quiere. Dios no adivina, Dios no está aprendiendo. Dios no es como nosotros que decimos, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a probar el resultado, voy a medir, voy a generar una estadística, un análisis de resultados y ver si esto funciona, y si no funciona, voy a probar alguna otra cosa. Bueno, Dios no puede hacer eso. Si Dios hiciera eso, Dios no fuera Dios. Entonces Dios sabe muy bien lo que Él quiere, Dios sabe muy bien lo que Él hace y Él nos lo ha mostrado a lo largo de la escritura. Vemos cómo le dice a Moisés, a Noé, construirás el arca de tal manera, y le dijo las maneras correctas en las cuales tenía que construirla. Dios no le dijo, mira, prueba la madera de pino, y si no te gusta cómo queda el arca, entonces pruebas la de acacia, pero si crees que no va a funcionar, entonces usa la de roble. Dios no está aprendiendo, Dios sabe muy bien lo que Él quiere, y lo informó, lo ha informado a sus hijos, a sus profetas. Entonces vemos ahí vemos a un Moisés, el Señor diciéndole, vas a construir el templo de tal y tal forma, estas serán las medidas, ocuparás tal cosa, ocuparás oro, ocuparás esto, lo pondrás así, lo pondrás allá. Dios sabe lo que Él quiere, lo harás de tal manera, dirás tal cosa. Incluso a la hora de pronunciar una palabra, vemos a un Balaam y el Señor diciéndole, vas a ir, pero vas a decir solamente lo que yo te diga. Entonces no solamente es con las cosas que hace, es con las cosas que dice. Dios sabe muy bien lo que Él quiere. Le dijo a Moisés, háblale a la roca, no golpees la roca, háblale. Y aquí Moisés nos muestra algo que el hombre muchas veces tiene, que tenemos, y lo podemos ver en la escritura, lo vemos ahí con Moisés. Muchas veces Dios quiere algo de una manera y nosotros lo queremos de otra manera. Y aquí empieza una batalla, empieza una lucha. ¿De qué manera lo hago? ¿Lo hago de mi manera o lo hago de la manera en la cual Dios quiere? Bueno, si lo hacemos de la manera en la cual Dios lo quiere, hay un resultado. Y si lo haces en la manera en la que tú quieres, hay otro resultado. Y sabes, muchas veces son resultados completamente diferentes, completamente opuestos. Entonces, ¿cuál es el que te beneficia a ti? Yo he aprendido de que si Dios te pone en un lugar, si Dios te manda a hacer un trabajo, Dios se encarga de ti, Dios te cuida. ¿Ves? Si Dios te dio una esposa, si Dios te dio un esposo, si Dios te dio un carro, si Dios te puso de diácono, si te puso a predicar, si te mandó de evangelista, lo que sea que Dios quiera en tu vida, Él se encarga de ti. Amén. Muy bien. Entonces, vea cómo dice la escritura, Colosenses capítulo 4, en el versículo 12, tal vez lo podamos poner ahí en la pantalla, dice Colosenses capítulo 4, versículo 12, dice, para que estéis firmes, creo que, sí, leamos como dice ahí, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, 1, perfectos, 2, y completos, 3,
en todo lo que Dios quiere. Amén, regresamos. Entonces, vemos algo. Dios quiere las cosas de una manera. Y si lo hacemos de esa manera, podemos estar firmes, perfectos, completos en Cristo, en la forma, en la manera en la cual Él quiere las cosas. Y no quiero hablar de las cosas en general. Esta es una pequeña introducción para poder entrar en mi tema, pero imagínate si nosotros fuéramos como Colosenses capítulo 4, versículo 12, lo dice. Yo quiero que te imagines un momento en una vida en la cual tú sigues todo exactamente como Dios quiere que lo hagas, no cambiando nada, no cambiando ni siquiera un poco, no torciendo, no agregando, no quitando, haciéndolo exactamente como Dios lo quiere. Si nosotros fuéramos así, ¿cuál sería la calidad, el resultado de vida que podríamos adquirir? ¿Tú te puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginarte eso? Y podemos verlo. Mira un Abraham. El Señor le dijo, sal de tu tierra. Él salió. Y venía pegado ahí un sobrino suyo. Le dijo, sepárate. Se separó. Y mira lo que sucedió con Abraham. Abraham, el Señor lo cuidó, lo protegió. Y no solo a él, a su esposa. Cuando aquel rey vino y la tomó, el Señor cuidó de Sara. El Señor cuidó de Isaac, cuidó a esa familia, cuidó a los pastores de Abraham, cuidó su casa, pero porque él siguió todo como Dios lo quería. Dios quería un sacrificio y Abraham le iba a dar ese sacrificio tal y como Dios se lo había pedido. Él no dudó, él nunca dudó. Y por eso, ¿sabes qué ocasionó eso? Me estoy emocionando. ¿Sabes qué ocasionó eso? Cuando Abraham hizo el sacrificio, él tenía toda su intención de hacer el sacrificio como Dios se lo había pedido. Cuando él iba a hacer eso, mira lo que el Señor, no lo traje aquí, pero mira lo que el Señor le dijo. Le dijo, Abraham, por mí mismo he jurado. ¿Puedes medir tú esas palabras acaso? Porque sabes, nosotros en los trabajos tenemos jefe y ese jefe tiene un jefe y ese jefe tiene un jefe. Y cuando llegas al jefe mayor, te das cuenta que esa empresa está regulada por medidas del gobierno y el gobierno tiene otro y ahí va para arriba. Pero ¿quién está arriba de Dios? ¿Quién está arriba de él? ¿Quién es el jefe de él? Abraham ocasionó que el jefe de los jefes, el Señor de los señores y el Rey de los reyes le dijera, por mí mismo he jurado porque no tengo por quién nadie más jurar. No hay nadie más arriba de mí. Así que Abraham, lo que yo te prometí, te lo doy. Si a mí el de arriba me dice, si el más alto me dice, ese puesto es tuyo, eso que quieres es tuyo, el aumento que pediste es tuyo, lo que has pedido es tuyo, yo me voy tranquilo a casa. ¿Por qué? Porque no hay nadie arriba de él. Él no tiene que pedirle permiso a nadie, porque él toma la decisión final. Entonces, cuando hacemos las cosas en la manera en la cual Dios quiere, tú ocasionas que este personaje venga a tu medio, venga a ti, cual por mí mismo he jurado, porque no tengo por quién nadie más jurar. Entonces, gloria a Dios por eso, pero muchas veces no somos así. Miremos Santiago, capítulo 1, versículo 8. Mira cómo dice este pequeño versículo en la escritura. Tal vez lo podemos poner ahí en la pantalla si lo tenemos. Muy bien, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué triste. ¿Por qué? Volvemos. ¿Por qué? Porque dice que ojalá fuéramos inconstantes nada más en una cosa. Pero mira una persona de doble ánimo. Él inicia una carrera. Dice, bueno, voy a iniciar con esto, no me gustó, inicia otra. No terminó la primera, no terminó la segunda y no va a terminar la tercera ni la cuarta. Ahora, pero es que somos así. Es algo que no podemos cambiar. ¿Ves? Sí podemos. Porque tenemos una decisión. Podemos tomarla. Podemos hacerlo. Pero muchas veces venimos con ese chip de que preferimos hacer las cosas a nuestra forma, a nuestra manera y no como Dios lo quiere. Y un hombre, una persona así, es así en todos sus caminos. Hoy quiero comer esto, no, mejor como aquello. Y si como aquello, mejor voy por esto. Y me gusta esta muchacha, no, mejor esta. Es que aquella es morena, no es que aquella es blanca. Es que no,
Él es inconstante, Él no sabe lo que quiere y Dios sabe lo que Él quiere. Dios no cambia al punto que Él dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Deja de ser un indeciso. Y justamente es lo que tenemos hoy. Ese es el espíritu de nuestra edad. Dice la escritura, por cuanto eres tibio. ¿Y qué es una persona que es algo tibio? No es frío, no es caliente, es tibio. Y ese es el tipo de cristianismo y de cristianos que encontramos hoy en día. Él no sabe si es frío, él no sabe si es caliente, él es tibio. ¿Ves? Es como un animal híbrido, que él no sabe su raza, él no sabe cuál es su raza porque lo han mezclado. Bueno, pero Dios sí sabe lo que Él quiere y no cambia. Dios es inmutable, el incambiable Dios. ¿Por qué? Porque si Él cambiara, Él no podría ser Dios. Si Él hoy a ti te dice, yo te bendigo, y mañana te dice, ¿sabes qué? Me arrepentí, no te bendigo. Eso no sería Dios. Y de ese no estamos predicando hoy. Estamos hablando de un Dios que sabe muy bien lo que Él quiere. Déjame decirte algo. Si Dios sabe lo que quiere, sus hijos deben de saber lo que quieren también. Entonces, pero es maravilloso ver que a pesar de que tú cambies tu opinión acerca de incluso de Dios, y sucede muchas veces. A mí me sucedió cuando era más joven. Yo solía ir a la iglesia, yo solía sentarme, cantar, levantar mis manos, saludar a mis hermanos, jugar con los jóvenes, salir en los paseos, y un día cambié completamente lo que yo pensaba del Señor. Y me fui al mundo, me alejé de Él. Pero a pesar de que incluso como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces cambiamos lo que en la forma en la cual lo vemos a Él. Él no cambia la opinión que tienes sobre ti. Si Él ha dicho que tú eres su hijo, tú seguirás siendo su hijo, descarriado, sucio, apartado, pero seguirás siendo su hijo. Él no cambia tu opinión sobre ti. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que Él quiere de ti. Voy a entrar en un drama. Si Él en su libro, Él puso Josué. Y cuando Él lo vio, cuando Él formó a Josué, Él dijo, Josué tiene cara. Yo quiero que Josué sea esto. Y Él lo escribió, y Él lo anotó. Y tal vez cuando Josué se hizo de la famosa cédula y ya le salía barba, ya se creía un adulto, se apartó del Señor. Y el Señor vio lo que había escrito y lo tachó. No lo tachó, lo dejó ahí. Él dijo, yo sigo queriendo lo mismo de Josué. No ha cambiado. Josué cambió. El tiempo cambió. La gente cambió. Dios no cambió. Y lo que Dios quería no cambió tampoco. Gloria al Señor. Permiso. Amén. Muy bien. Entonces, a pesar de que a veces nosotros cambiamos nuestra opinión sobre Él, Él no cambia. Él no cambia su opinión por nosotros. ¿Ves? Y lo vemos con el Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el capítulo 16, versículo 21, lo tenemos ahí, sí, muy bien. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Ves? Desde entonces, él empezó, el Señor Jesucristo empezó a anunciar lo que Él iba a sufrir, lo que Él iba a padecer, lo que Él iba a pasar. Y cada vez que Él hablaba de este tema, hay varios versículos más que no los traje, pero cada vez que Él empieza a hablar de este tema, Él dice exactamente lo mismo. Él decía, bueno, puedes destruir este templo y en 3 días lo levantaré.
Eso nunca cambió. Pero lo podemos ver en el Getsemaní diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? La muerte. Que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Entonces, este pequeño versículo nos dice que muchas veces vemos la voluntad de Dios, vemos lo que Dios quiere en nuestra vida. Lo podemos ver, ahí está, ahí dice, pero no sea como yo quiero. Él quería una cosa, esa humanidad brotó, vio todo lo que iba a acontecer, vio los azotes, vio todo lo que iba a sufrir. Si es posible, él quería una cosa, esa humanidad quería una cosa, pero él le dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Porque si lo hacemos como tú quieres, el resultado es completamente diferente. Y déjame decirte algo. No, voy a adelantarme mucho en mi tema, pero si este versículo hubiera tomado otro rumbo, si se hubiera hecho la forma en la que él quería y no como Dios quería, te puedo asegurar que no estuviéramos aquí hoy. Te puedo asegurar que no estuviera predicándote a ti hoy, porque el resultado hubiera sido completamente diferente. Así que en esta noche no quiero decirte, ahora, yo sé que he sonado estos minutos como de que hagamos solo lo que Dios quiere. Hagámoslo solo en la manera en la que Dios quiere. Pero no quiero decirte que te olvides de lo que tú quieres. No quiero decirte eso. Pero quiero mostrarte lo que Dios quiere y que tú mismo decidas qué es mejor para tu vida. Así de que en lo que resta de mi mensaje, yo no te voy a decir, olvídate de lo que quieres, olvídate de lo que pensaste. No voy a decir eso. Voy a mostrarte lo que Dios quiere y quiero que tú decidas qué es mejor para tu vida, si lo que Dios quiere o lo que tú quieres. Amén. Esa es mi promesa, ese es mi reto en esta noche. Muy bien. Así de que hablando del sacrificio, hablando de el sacrificio que Dios quería pasado, vemos que hay varios eventos y personas que parecía que iban a cambiar lo que Dios quería. Por ejemplo, en los versículos que leímos, ya sabemos que el sacrificio que Dios quería era el Señor Jesucristo en la cruz. Eso era lo que Dios quería. Pero vamos a ver hoy una serie de eventos y personajes que parecía de que ellos querían cambiar, iban a cambiar lo que Dios quería. Y el primero de ellos es Pedro. En los pasajes que leímos, vemos que Pedro, cortó la oreja de Malco. Ahora, usted dice, bueno, hermano, eso no lo veo muy problemático. Bueno, el problema es quién era Malco. Malco era el siervo del sumo sacerdote Caifás. No era como decir el guarda que cuida la pulpería. No era ese. No, era el siervo del el sumo sacerdote. Ahora, para que te des una idea, un sumo sacerdote del Antiguo Testamento fue Aarón, por ejemplo. Entonces, esta es la jerarquía mayor. El sumo sacerdote Caifás era su siervo. Y Pedro tomó una espada, la desenvainó y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote Caifás. ¿Sabes lo que iban a hacer con Pedro? Crucificarlo. Oh, sí, claro. Eso fue un problema. Eso fue un problema y fue un problema muy grave. Muy grave. Era tan grave que era posible de que el Cristo fuera Pedro y no Jesús. ¿Por qué? Porque cuando aquellos alguaciles llegaran, cuando la policía iba a llegar,
iban a ver esa sangre chorreando, iban a ver al siervo de una persona pública, del sumo sacerdote Caifás, siendo atacada. Pedro iba a ir a la cárcel, Pedro iba a ser juzgado por eso, y era muy posible de que Pedro hubiera sido el Cristo. Así de que no, esto que sucedió no fue algo al azar, no fue siquiera algo, era algo muy serio y había que tratarlo como tal. Y el Señor vio la escena. Pedro, imaginémonos ahí, Pedro tal vez pudo haber dicho, bueno, yo voy a demostrarle al Señor lo que yo le dije en la cena, que yo iba a estar con él hasta la muerte, yo iba a hacer todo por él. Y sacó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Esa oreja cayó al suelo y sangre empezó a borbotear de la herida de ese hombre. Y el Señor, sabiendo todo lo que podía ocurrir, le dijo, Pedro, guarda esa espada, guárdala. Buscó la oreja y se la pegó al siervo del sumo sacerdote. Ahora, suena fácil decirlo. Ahora, yo quiero que tú te imagines estando ahí. Llegaron los alguaciles y llegó y le dijo, me han cortado la oreja, me han cortado la oreja. Y vieron la sangre, las manchas. ¿Quién fue? Ese hombre lo hizo. Pedro. Él sacó una espada y me cortó la oreja. ¿Y dónde está la oreja? Aquí está. Pero, ¿y cómo te la cortó? Él sacó una espada y me cortó la oreja. Pero la tenés pegada. Sí, pero él me la cortó. Pero, ok, un momento. Él tenía una espada. Te cortó la oreja. Yo veo la sangre, ¿sí? Pero la oreja está ahí. Bueno, déjame ver, tal vez fue una herida. Y lo empezó a revisar. Tal vez hasta le echaron alcohol. Usted dice, hermano, no había alcohol en ese tiempo. Sí había. Y le echó alcohol. Y le dijo, pero es que no hay ni una herida. ¿De dónde viene esta sangre? Él me cortó la oreja. De ahí viene la sangre. Pero es que no tenés nada. Y la oreja está pegada. ¿Qué pasó? Es que ese hombre que está ahí agarró la oreja y me la pegó. ¿Cómo que te pegó la oreja? Sí, él agarró la oreja del suelo y me la pegó. Bueno, Malco, tenemos un problema. ¿Qué? ¿Cuál? No podemos acusar a este hombre de haberte lastimado. ¿Por qué? Porque no hay herida. La oreja está en su lugar. No tienes nada. ¿De qué lo vamos a acusar? ¿De que te cortó una oreja que tenés pegada? ¿Sabes qué hizo el Señor? Borró toda evidencia. Cualquier cosa que podía culpar a Pedro y meterlo en la cárcel, Dios vino, agarró un borrador. Si yo tuviera una pizarra aquí, y le hizo así. Y cuando llegó aquel que lo podía meter a la cárcel, cuando llegó aquel que lo podía meter preso, cuando llegó aquel que lo podía señalar y buscar una evidencia. Ahora, una evidencia, tú no la creas, no la inventas, la consigues. No había forma de conseguir algo que dijera que Pedro era culpable, porque la evidencia fue borrada. ¿Quién la borró? El Señor borró la evidencia. Y Pedro salió ileso de ese asunto. Parece que él hizo lo mismo por ti. Parece que habían evidencias que te culpaban de haber fallado, de haber nacido en pecado, de haber sido malo, mala. Habían evidencias y el Señor las borró. Y vino el acusador y dijo, yo a él lo vi. ¿Dónde? Yo lo vi salir de un bar cayéndose. Yo lo vi ir con tal, yo lo escuché decir cosas que ni siquiera puedo pronunciar. Y cuando buscaron la evidencia, lo que encontraron fue sangre. Solo sangre. Lo mismo que pasó con Malco. Cuando buscaron la evidencia y vieron la oreja, ¿qué vieron? Sangre. Sangre aquí, sangre en su hombro, sangre por todos lados. Pero no había nada que lo pudiera culpar. Y eso, hermano,
esa es tu historia, esa es mi historia, aquella evidencia que nos culpaba, que nos enviaba a la prisión, que nos enviaba a la cárcel. Él la borró, Él la cubrió con su sangre. Y cuando el acusador vino y él le dijo, muéstrame la evidencia, solo hay sangre por todos lados, sangre derramada por el Señor Jesucristo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y mira, este mismo hombre que vemos aquí sacando la espada y defendiendo al Señor, 7 versículos después, pocas horas después, 7 versículos después, le dijeron, yo te conozco, yo te he visto con él, yo te he visto con Jesús. ¿Sabes? Yo conozco al pastor, yo he estado en su casa, conozco a su familia. Dios bendiga a la familia de nuestro pastor. Y si alguien a mí me dijera, ¿usted conoce al hermano Eric? Y yo dijera que no, yo sería un mentiroso. Yo sería un falso, porque sí lo conozco. Eso fue Pedro. A Pedro le dijeron, tú andabas con él. Tal vez aquí en Chihuahua le dijo, sí, una vez que le dieron de comer a un montón de gente, tú eras el que recogía la canasta. Yo me acuerdo de ti. ¿Sabes qué hizo Pedro? Yo no soy. No, me estás confundiendo. Yo no era, yo no soy. Pero lo había defendido hace pocas horas. ¿Qué pasó? Cambió. Y Dios seguía su camino hacia el Calvario. Su historia no había cambiado. Él seguía haciendo exactamente lo mismo que había hecho hace pocas horas, pero Pedro no. Pedro cambió. Oh, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Así de que si este hombre hubiera ido a la cruz por mí, no, yo estaría perdido. Yo tendría un pase directo al infierno. Pedro no podía pagar el precio para sacarnos a ti y a mí de la casa de empeño donde Satanás nos tenía metidos. Así de que Pedro no podía, era un mentiroso. Y Pedro lo que está haciendo es cumplir la palabra. Dice la escritura, sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz. Amén. Así de que, y usted dice, qué mal Pedro. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera ido hasta la muerte por él. Hermano, hermana, muchas veces tú y yo actuamos como Pedro. Muchas veces tú y yo lo defendemos cuando creemos que debemos de defenderlo, y cuando llega el momento de decir, yo lo conozco, Él está conmigo, Él ha estado conmigo, no decimos eso. Le reclamamos y le decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Te has olvidado de mí? ¿Qué te has hecho? La Biblia en el mismo lugar donde estuvo desde el domingo. Y ahí va a pasar hasta el viernes y después hasta el mismo domingo. Decimos, no lo conozco. A veces actuamos como Pedro. A veces somos como Pedro. Pero así mismo, así como Él nos justificó y borró toda evidencia, asimismo muchas veces nosotros lo negamos. Yo tenía, como dice aquel amigo, ahí se acabaron los amenes. Qué triste. Muy bien, sigamos. Bueno, entonces, Pedro era uno. Este hombre parecía que él iba a cambiar lo que Dios quería hacer, pero no fue así. Hay otro hombre, otro evento. Veámoslo en Lucas capítulo 23. Lo podemos poner por ahí en la pantalla. Muy bien. Lucas capítulo 23, versículo 18. Dice, 19. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este. Se referían al Señor. Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Muy bien. Este
Este es otro posible candidato. Este es otro posible candidato para ir a la cruz. Este era otro posible candidato. Ese día, bueno, recordamos que era la Pascua. Y era posible, hay una posibilidad de que aquel día en el Calvario hubiéramos tenido 2 ladrones y un homicida. Y ese homicida tal vez hubiera sido Barrabás. Él fue acusado por sedición, es decir, querían derrocar el gobierno que había romano, y un homicidio. Hay otro capítulo, creo que es en el libro de Marcos, que dice que él andaba con los amigos y los amigos habían sido acusados de homicidio. Pero bueno, el que con lobos anda, aullar aprende. Ciertamente, si este hombre había sido acusado de sedición y de un homicidio, este hombre no podía subir a la cruz por ti y por mí. Si Pedro no podía, Barrabás no podía. Pero parecía, a como estamos viendo la escena, parecía como que Barrabás podía cambiar lo que Dios quería, el sacrificio que Dios quería. Parecía como que Barrabás lo podía cambiar. ¿Qué les parece? Dice la escritura que estando Barrabás preso. Así que, ¿qué les parece si hacemos un viaje a la celda en la cual Barrabás se encontraba? Ahora, ¿esto qué voy a hacer? Lo aprendí del profeta. Él lo habla en varios mensajes. Y si fuéramos a la celda de Barrabás, él sabía que él iba a morir por esos cargos. Quería dar un golpe de estado al gobierno, eso era sedición. Bueno, él quería derrocar el gobierno. Y un homicidio. Y a como eran las leyes en aquel tiempo, Barrabás iba para la cruz. Él tenía que recibir una pena capital, azotes, apedreado o ir a la cruz. Y tal vez estaba en su celda con sus compañeros, con sus amigos, aquellos que nos encontramos en el mundo. Y tal vez pensaba y decía, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué van a hacer conmigo? Voy a morir. Y tal vez cuando él estaba ahí sentado, oyó cuando se abrió el portón y el soldado romano venía a buscarlo. Tal vez Barrabás pensó, bueno, muchachos, llegó nuestro turno. ¿A quién se van a llevar? Tal vez será a mí, yo creo que es a mí. Me van a llevar a mí. Creo que yo sigo. Yo puedo ver a Barrabás ahí sentado, preocupado. Y cuando el soldado llegó, y tal vez le dijo, ¿tú eres Barrabás? Y le dijo, sí, soy yo, pero un poco más. Ya me toca a mí, ya. Y el soldado lo quedó viendo y le dijo, puedes irte. ¿Cómo? ¿Cómo puedo irme? Sí, eres libre. No comprendo, pero he sido acusado. Yo intenté derrocar el gobierno, me acusan de un homicidio. ¿Me van a dejar ir así nada más? Tal vez el soldado le dijo, ven conmigo. Y caminaron por ese pasillo y llegaron hasta el pretorio. Y le dijo, ¿ves a ese hombre que está ahí? ¿Sí? ¿Cuál? Ese hombre. Su espalda lacerada, golpeada. ¿Ves las heridas que tiene? La sangre que corre por todos lados. ¿Ves la corona de espinas que le han puesto? ¿Lo puedes ver? Escupido, golpeado. ¿Ves los moretones que tiene? Sí. Él va a ir a la cruz por ti. Oh, yo quiero ser Barrabás. Yo quiero ser Barrabás. Y él no comprendía qué estaba pasando. ¿Qué pasó? Bueno, él va a ir a la cruz por ti. ¿Sabes? Cuando yo leí esa historia por primera vez, lo que llamó más mi atención
que el hermano Branham dijo fue esto. Estando en la cárcel, Barrabás era libre. Estando preso, él estaba encerrado, él estaba en su celda y él era libre. Hermano, hermana, muchas veces, tú y yo somos presa y estamos en una cárcel en la cual el pecado nos ha metido, nos ha esclavizado y no podemos salir. Y a pesar de que estás ahí metido, tú eres libre. Tú estás en la cárcel. Te sientes atrapado. Sientes que Satanás te ha agarrado y tal vez te tenga, pero tú eres libre. Él era libre estando preso. Tú eres libre. Tú eres libre. Él tomó tu lugar. Tú puedes caminar ese pasillo sin ninguna preocupación al lado del soldado romano. Barrabás podía decirle, pónganme, quiero toda una corte de soldados que me acompañen. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes me puede llevar a la cruz. Ninguno de ustedes me puede azotar porque ese hombre que está ahí tomó mi lugar. Yo me voy de aquí libre. Y hermano, tú puedes decir lo mismo. No importa lo que Satanás ponga a tu alrededor. No importa no importa lo que él quiera mostrarte para asustarte o hacerte sentir menos. Tú puedes caminar por ese pasillo, mirarlo a los ojos y decirle, tú no me puedes tocar. Tú no me puedes acusar. Tú no puedes hacer nada conmigo porque Él me ha hecho libre. Yo soy libre. Él ha tomado mi lugar. Gloria al Señor. Amén. Dios no quería a Pedro. Dios no quería a Barrabás. Gloria al Señor. Y hay otro hombre. Aún no termino, ya casi. Media hora, ya casi. Hay otro hombre. Veámoslo en el libro de Marcos, en el capítulo 15. Muy bien. Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Hay otro hombre aquí. Tenemos a Pedro. Pedro con su actuar, con su actitud, cortándole la oreja a Malco, buscando ser acusado y ser llevado a la cruz. El Señor detuvo eso. El Señor se encargó del asunto. Luego vemos a otro hombre llamado Barrabás, que había sido llevado preso antes que llevaran a Jesús. Él también era un candidato a la cruz. Él también hubiera ocupado esa tercera cruz allá en el Calvario. Pero el Señor se encargó del asunto. Y ahora vemos a un tercer hombre. Aquí, y este es el último evento para terminar el punto que nos lleva al punto. Simón de Cirene. Este es un hombre del norte de África, de allá de Etiopía, y él se encuentra en Jerusalén. Yo escuché una historia una vez. Este hombre, bueno, hay dos, una que él fue ahí a celebrar la Pascua, por eso se encontraba justamente en ese tiempo, y la otra era de que su hijo Rufo, se encontraba muy enfermo, y la fama del Señor Jesucristo había viajado hasta el continente africano, y él escuchó hablar de Jesús, y de que este hombre sanaba a los enfermos, levantaba a los paralíticos, resucitaba a aquellos que habían muerto. Así de que él viaja más de 4,000 kilómetros a llegar a Jerusalén. Y cuando él llega, ve la ciudad enloquecida, ve la gente toda apiñada en un mismo lugar, en la vía de la Dolorosa, por donde el Señor iba a pasar. Y él llega a ese lugar
y preguntaba acerca de Jesús. Y cuando él está ahí en la fila, tal vez en la primera fila, preguntándose, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Ve a un hombre venir, ve a un hombre lastimado, herido, golpeado, y sobre su espalda una cruz. Y la gente le dice, al hombre que tanto buscas, ahí viene. Yo creo que él no podía concebir ese viaje tan largo, lo que él se había esforzado para llegar, y al hombre que tanto quería encontrar, que se iba a encargar del asunto que él traía, venía caminando con una cruz, yendo hacia el Gólgota, donde iba a ser crucificado. Y este hombre tal vez se encontraba ahí, Simón, atónito por lo que está viendo, por todo lo que está pasando. Y tal vez cuando el Señor iba pasando enfrente de él, su fuerza decayó. Fueron muchos los azotes. Y aquella cruz se tornó un poco pesada y ya no la podía cargar. Y los soldados lo vieron, buscaron a alguien y dijeron, tú, ven, ayúdale. Simón de Cirene puso la cruz sobre su espalda. Si tú hubieras visto esa escena, tú hubieras pensado, van a crucificar a Simón de Cirene. ¿Por qué? Porque era costumbre que aquel que iba a ser crucificado cargara su propia cruz. Pero Simón de Cirene está ayudando al Señor. Tal vez el que no sabía la costumbre hubiera dicho, él es el que van a crucificar. No era Simón de Cirene, no era él. Y tal vez cuando cargaba la cruz, tal vez lo vio por debajo de la cruz. Tal vez cruzó su mirada con el Señor y algo llenó su cuerpo. Y él supo que su hijo estaba sano. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así de que si ese hombre estaba ahí, hubo una razón detrás de todo eso. Me gusta una frase que el hermano Branham utiliza en el mensaje a Abraham. Él lo predicó el 3 de agosto del 60. Hablando de Simón de Cirene, dice, él fue y puso la cruz en su propia espalda y dijo, Señor, te ayudaré a cargarla hasta arriba de la colina. Y hermano, muchas veces en nuestra vida nos encontramos con buenas personas. Dios nos da un esposo, nos da una esposa que nos ayuda con las cargas, que nos ayuda con las situaciones. Nos da un pastor que está al tanto de ti, que está pendiente de ti, que te quiere ayudar, que te quiere cuidar. Y bueno, y aquí vemos a Simón de Cirene cargando esa cruz hasta donde tenía que llegar. Esa cruz que estaba llena de sangre. Y tal vez su espalda quedó llena de sangre también. Y la gente lo miraba. Y la gente decía, ¿pero a quién va a crucificar? ¿Aquel que se está cayendo o aquel que lleva la cruz? Parecía como que Simón de Cirene quería cambiar la historia de lo que Dios quería, del sacrificio que Dios quería. Pero Dios no quería a Pedro. Dios no quería a Barrabás. Dios no quería a Simón de Cirene. Él quería a Jesús. Él quería a Jesús. Si cualquiera de esos tres hombres hubiera subido a la cruz por ti y por mí, estaríamos perdidos. Si cualquiera, sabes, no es lo mismo tener a Pedro en la cruz que tener a Jesús. Hermano, ¿por qué usted dice eso? ¿Te acuerdas de aquellos 5 panes y 2 peces? Si los pones en mi mano, ese será mi almuerzo. Pero si lo pones en las manos del Señor, fue el almuerzo de 5,000. No es lo mismo poner a Simón de Cirene, a Barrabás o a Pedro en la cruz que poner a Jesús.
si ponían a poner a Jesús, si el sacrificio se hacía en la manera en la que Dios quería, algo grande podía pasar, tan grande que dividió la historia humana en dos, causó un antes de Cristo y un después de Cristo. Así de grande fue este sacrificio, cambió los tiempos, cambió las dispensaciones. Él vino a lo suyo, vino a un pueblo y ellos lo rechazaron porque el sacrificio se hizo de la manera en la que Dios quería. ¿Y sabes qué ocasionó? Gracia y misericordia en la cruz del Calvario. Algo que tú y yo estábamos necesitados, porque se hizo en la manera en la que Dios quería, en la que Dios quería que se hiciera. Porque Pedro o Barrabás en la cruz era simplemente un pecador muriendo en la cruz, pero Jesús en la cruz era Dios muriendo en una cruz, tomando tu lugar. Era siendo el Cordero Pascual que tú y yo necesitábamos. ¿Por qué no abrió su boca? Vemos a Pilato, vemos a Nerón, vemos a Caifás, vemos a los alguaciles y él enmudeció su boca como cordero mudo. Fue llevado al matadero. Él murió en esa cruz por ti y no abrió su boca, porque si él se salvaba, tú y yo moríamos. Pero mientras él moría, tú y yo nacíamos. Hermano, no entiendo. Claro, cuando aquel soldado llegó y metió aquella lanza en su costado, fue como una cesárea. Agua y sangre salió de su costado. ¿Qué hay en un nacimiento? Agua, sangre, vida. Mientras él moría en la cruz, tú y yo nacíamos. Así que si el sacrificio se hacía en la manera en la que Dios quería, tú y yo teníamos vida. Si el sacrificio se hacía de otra manera, de cualquier otra manera, tú y yo moríamos. Tú y yo no íbamos a tener una historia, pero él dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria al Señor. Amén. Muy bien. Pero tenemos un problema aquí. Mi tema no es el sacrificio que Dios quería. Mi tema es el sacrificio que Dios quiere. El sacrificio que Dios quiere hoy, tiempo presente. ¿Qué sacrificio quiere hoy? Y bueno, ahora sí, ese fue el punto para hablar del punto. Ahora, para hablar de sacrificio, no se preocupen, es un mensaje muy corto. 10 minutos y terminamos. Para hablar de sacrificio, no podemos olvidar a Abel y a Caín. Si hablamos de sacrificios, no podemos olvidarlos a él. Vemos a Caín trayendo flores, trayendo frutos, mostrándole al Señor su esfuerzo, su gran inteligencia para hacer que sus vegetales crecieran, cultivarlos. ¿Sabes qué dice? A mí me encantó esto. El profeta hablando de Abel, él dijo, Abel murió en la misma roca donde murió su cordero. Cuando yo leí esa frase, algo simplemente me golpeó. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tu sacrificio sea mamá. Dios no quiere que tu sacrificio sea papá. Ni siquiera quiere que tu sacrificio sea tu pastor. Él no quiere grandes flores. Él no quiere grandes frutos. No quiere grandes velas encendidas. Él te quiere a ti. El sacrificio que Dios quiere eres tú. El sacrificio que Dios quiere eres tú. Tú eres el sacrificio. No era Pedro, no era Barrabás, no era Simón de Cirene, era Jesús. No es tu mamá, no es tu esposo, no es tu esposa. Por más que te ayude en casa, por más que se haga cargo, no, por más que cargue la cruz, tú no puedes venir y decirle al Señor, Señor,
ella es la cristiana de la casa. Él es el cristiano de la casa. Acéptalo a él. No. El Señor no podía decir, Señor, mira a Pedro. Él me defiende hasta con la espada. Señor, mira a Simón de Cirene. Él me ayudó a cargar la cruz. Tómalo a él. Toma a Pedro. Toma a Simón. Yo te quiero a ti. Tú eres el que tiene que subir a la cruz. Esa es tu misma historia hoy. El sacrificio que Dios quiere, eres tú. Tú eres ese sacrificio. No mamá, no papá, no el pastor. Ellos tienen que entregar su propio sacrificio, pero tú tienes uno que dar. Amén. ¿Ves? Eso fue lo que el Señor nos enseñó. Él nos dijo, toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde? Al único lugar donde se llevaban las cruces, al Calvario. Toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde? Al Calvario. Ahí se lleva una cruz. Al Calvario, donde murió tu mismo Cordero. Amén. Tal y como Abel, dijo el profeta, Abel murió en la misma roca donde murió su Cordero. Tú y yo morimos en el mismo lugar donde murió nuestro Cordero, ahí en el Calvario. Ahí en el Calvario muere aquella vida pasada. Ahí en el Calvario muere aquel error. Ahí en el Calvario muere aquel problema. ¿Por qué? Porque mientras él moría, vida estaba siendo entregada. Vida estaba siendo repartida. Amén. Si pudiéramos hacer las cosas a la manera de Dios, algo grande acontecería en tu vida. Si tú hicieras el sacrificio que Dios quiere que hagas hoy, así como pasó antes, ocurrirá hoy algo grande, ocurrirá en tu vida. ¿Qué pasará? Una división de los tiempos. Tendrás un antes de Cristo y un después de Cristo. Déjame decirte algo. Cuando un cristiano va al Calvario, él tiene un antes del Calvario y él tiene un después del Calvario. Su vida no puede ser la misma, después de ir al Calvario. Me recuerdo de aquella historia, y con esto termino. Voy a terminar acá, creo que ya es el tiempo. Me recuerda aquella historia de aquel pintor que pintó la escena del Calvario. Y a cierta distancia, en cierto lugar, puso un espacio para que la gente, cuando fuera a ver la pintura, la viera exactamente desde aquel lugar. Y la gente llegaba a verla, llegaba a ver la escena, qué bonita se ve, sí. Y una vez llegó una pareja y ella estaba viendo la pintura y se acercó su esposo y le dijo, ¿ya la vistes? Él con sus ojos llorosos, sí, ya la vi, sí. ¿Qué te pasó? Es que ver esa pintura y no sentir algo en tu corazón es imposible. Pero yo no sentí nada, dijo ella. ¿Desde dónde la viste? He estado aquí parada todo este tiempo. Es que tienes que verla desde allá. El pintor, cuando hizo esa pintura, él sabía que tenías que verla desde un punto específico, porque desde ahí te ibas a comprender la escena, desde ahí te ibas a conectar con aquello que el pintor había dibujado. Y cuando ella fue y se hizo ahí, lágrimas empezaron a salir de sus ojos. Empezaron a correr por su mejilla y se dio cuenta que la había estado viendo desde el ángulo equivocado todo ese tiempo. Y hermano, hermana, muchas veces vemos el Calvario desde el ángulo equivocado. Muchas veces lo estamos viendo a la distancia. Allá están colgando a alguien. Muchas veces lo vemos desde abajo de la colina. Muchas veces incluso estamos debajo de la cruz. Pero ese es el ángulo incorrecto. Tú tienes que estar en esa cruz.
Tú tienes que estar en ese Calvario para poder sentir, para poder saber lo que aquel sacrificio significó. El sacrificio que Dios quería era Jesús en la cruz. El sacrificio que Dios quiere es tú en la cruz. Esa vida pasada muriendo, llevemos nuestro sacrificio a la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Espero que estas cortas palabras hayan sido de bendición para tu vida. Amén. Quisiera invitarlos a una breve oración. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos regalaste, Padre, de poder compartir de tu palabra. Te pido, Señor, que me perdones si algo incorrecto fue dicho. Señor, ese fui yo. Pero, Padre, cuando hay algo bueno que bendice nuestra vida, que llena nuestro corazón de esperanza y de alegría, ese eres tú, Señor. No hay otro. Gracias te damos, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice a todas aquellas personas que nos han estado viendo. Y ahora, Señor, Padre, te vamos a traer unas peticiones. Te pedimos que nos escuches, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Y ahora nuestro hermano que traerá las peticiones.